Hola, soy Ángel y en este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar un gráfico de velocímetro, que es aquel que de una forma muy visual nos muestra la posición de un dato dentro de una escala. Si aquí cambio el dato y pongo por ejemplo 25, veis que va cambiando y podemos ver realmente a qué altura tenemos el dato dentro de la escala. Vamos a la plantilla para ver cómo lo hacemos. Y lo primero que tenemos que tener claro es que en Excel no hay un gráfico directo de velocímetro, sino que lo vamos a crear haciendo dos gráficos y superponiéndolos. Vemos que aquí tengo los datos y lo primero que tenemos que tener claro es que la escala del velocímetro es un gráfico de anillo con una parte en blanco. ¿Veis? Aquí digo dónde empieza el verde, dónde empieza el amarillo y dónde empieza el rojo, y después esta parte de aquí va a ser la parte en blanco. Esta parte de aquí, que va a ser la parte en blanco, va a ser siempre la mitad del círculo, la mitad del gráfico de anillo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que sea la suma de las escalas que hemos dicho aquí, tal que vamos a tener la mitad del gráfico con la escala y la otra mitad del gráfico de anillo en blanco. Pues bien, señalo aquí los datos. Veis que digo que el verde va a ir del 0 al 30, el amarillo va a ir del 45 más, del 30 al 75, y el rojo va a ir más, del 75 al 25. Puedo cambiar como me dé la gana, siempre que tenga que la parte que falla en formato en blanco sea la suma de las otras tres partes. Bueno, pues selecciono los datos, me voy a insertar y elijo gráfico de anillo. Ya tengo aquí el gráfico de anillo, perdón, aquí. Borro el título, señalo y suprimo, y borro la leyenda, señalo y suprimo. Aquí lo que vemos es que el primer dato, el de 30, que después cambiaremos el color para que sea verde, empieza justamente aquí. Y lo que me gustaría es que la parte que quiero que esté en blanco esté en la parte de abajo. Para ello, pincho en el gráfico, botón derecho del ratón y me voy a la opción de dar formato a la serie de datos. Y aquí aparece la opción de ángulo del primer sector. Veis que el ángulo del primer sector es 0 y empieza justamente aquí, en 0 grados, es decir, a las 12, para que nos hagamos una idea. Si pongo 90 grados, se va desplazando. Si pongo 180 grados, se va desplazando. Y si pongo 270 grados, ya tenemos aquí que esta parte empieza justamente aquí en 270 grados, que va a ser 0 de la escala. Aquí también puedo elegir el agujero del donut, puedo poner más o menos en función de cómo queramos. Y ahora aquí veis este icono, que es el relleno, pincho en esta parte, veis que solo tengo los puntos seleccionados en la parte de abajo, y ahora de dos formas, o bien botón derecho, relleno, o bien pinchando aquí, me voy aquí, y le digo sin relleno y sin línea. ¿Qué hemos conseguido? Que quede en blanco. Ahora ya si quiero, puedo cambiar los colores de la escala a este. Aquí le voy a poner verde, o bueno, verde, a este amarillo y a este rojo. También tendría que poner sin línea y sin línea para que queden unidos. Veis, aquí están sin líneas y aquí están con líneas. Hay una línea blanca entre una escala y otra. Siempre, como digo, en función de lo gusto. Bueno, pues ya tengo esta parte del gráfico. Le voy a dar un fondo. Por ejemplo, aquí le pincho fuera del gráfico en lo que es el cuadro del gráfico, botón derecho, y le digo un relleno, pues este, por ejemplo. Vale, ya tengo este. Podemos jugar con la parte del formato en blanco. Veis aquí que tengo otro donde el velocímetro, la parte en blanco no es justamente la mitad, sino que es menos. Veis aquí la diferencia. La aguja lógicamente tendría que empezar aquí. Cada uno de ellos en función de los gustos de cada uno. Borro este y me voy a quedar con el que hemos realizado. Bien, la siguiente parte que tengo es la de la aguja. La aguja va a ser también un gráfico circular y para la aguja voy a tener el dato,
que esta celda es igual al dato, el ancho que quiero de la aguja. Veis aquí que puedo cambiar el ancho de la aguja y la parte del formato en blanco. Entonces, el dato es importante porque te va a decir dónde empieza la aguja. Veis que si el dato cambia a 15, la aguja se va desplazando. Entonces, lo que quiero también, por lo tanto, aquí es saber cuál es el dato, el ancho de la aguja y el resto va a ser el formato en blanco. El dato es puramente el dato, el ancho es la parte que quiero y el formato en blanco siempre, como el gráfico tiene que ser igual al del velocímetro, será igual a la suma de todo esto menos estas dos cantidades. Veis aquí la fórmula que es la suma de todo esto menos esta cantidad y menos esta cantidad. ¿Para qué? Para conseguir un gráfico que sea exactamente igual. Entonces cojo los datos, inserto y hago un gráfico circular. Ya tengo aquí el gráfico, quito el título, quito la serie y volvemos de la misma forma. Pincho, botón derecho, dar formato a la serie de datos, ángulo del primer sector igual que antes, 270, y ahora pues otra vez lo mismo. Esta parte, me pincho aquí, esta parte la quiero sin relleno y sin línea, esta parte la quiero sin relleno y sin línea, y esta parte la quiero con línea azul y perdón, con relleno azul y sin línea. Ahora ya tengo estos dos aquí. Si yo superpongo los dos velocímetros, perdón, los dos gráficos, veis que uno tapa al otro. Entonces lo que voy a hacer es que este de aquí, el de la aguja, lo que es el fondo del gráfico, le voy a dejar sin fondo. Pincho aquí, botón derecho y en relleno le digo sin relleno. ¿Qué va a ocurrir? Que ya se superponen uno sobre otro. Entonces lo que hago es que pincho un gráfico. Ahora pinchando con control pincho el otro, ya tengo los dos seleccionados y aquí en formato me voy a alinear a la izquierda, alinear a la parte superior y por último los agrupo y ya tengo el gráfico hecho. Veis que ahora si voy cambiando aquí me va cambiando automáticamente el valor del mismo. Si quiero que aquí aparezca el dato, lo mejor es insertar en formas, inserto un cuadro de texto o una figura y aquí en la figura en vez de escribir el dato directamente me pongo en la barra de fórmulas y escribo igual al valor del dato y le doy al enter. Ahora ya con el dato le quito el relleno, sin relleno o el color que queráis. Si quieres un color este mismo, le digo sin contorno y ahora aquí cambio el formato. Bueno, o lo dejo igual como está. Y ya aquí puedo poner el dato. Voy a poner otra forma y ya lo tenemos. Pues ya veis que cambio este dato y automáticamente me va cambiando. Bueno, pues muchas gracias por la atención.